Véngase conmigo a Mateo capítulo 13, verso 24. Jesús, te rogamos por todas las personas que están conectadas ahora, para que la palabra les llegue. El Espíritu Santo toque las mentes y los corazones de aquellos que puedan ver este vídeo y el Señor les hable y les dé luz. Antes de comenzar a predicar, me gustaría levantar una oración por todos, porque yo pasaba por ahí en ese horario. O sea, cualquiera de nosotros hemos podido haber sufrido esto. Así que, ¿qué os parece si oramos en favor de esos familiares? Y seguimos orando para que Dios le dé sabiduría a las autoridades de este país, para que encuentren a los terroristas y los lleven ante la justicia. ¿Qué os parece? Padre, en el nombre de Jesús, yo tu siervo y la iglesia, oramos en favor de los familiares, Señor, de estos hombres y mujeres que han muerto en el atentado en la Rambla de Barcelona y en Cambril, Señor. Rogamos que estos familiares reciban el toque del Espíritu Santo y el consuelo de Dios que solo tú, Señor, sabes dar ante una pérdida así. También te pedimos por los gobernantes y las autoridades de este país, Señor, por los cuerpos de seguridad. Dale revelación y sabiduría, Señor, para que encuentren a los terroristas y a toda clase de persona que quiera atentar contra esta sociedad, Señor. Levantamos un clamor a favor de este país, esta iglesia ahora, y pedimos, Padre, que venga tu reino a esta nación, que venga tu reino, Señor, a Barcelona, que venga tu reino, Señor, a España. Padre, te rogamos que tu gloria sea, Señor, sobre el presidente del gobierno, sobre cada presidente de cada comunidad, sobre cada alcalde, sobre cada persona que está en lugar de autoridad. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos la sabiduría de Dios y la justicia de Dios para que gobiernen en bien y en paz. Y la iglesia dice, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Mateo capítulo 13, verso 24. El título de este mensaje es Entendiendo los tiempos. Entendiendo los tiempos. ¿Lo tienen conmigo, mis amados? Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 13, verso 24. Dice así. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Queda bien claro la frase esta? Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores:
recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Alguien diga amén a la palabra de Dios. Viendo estos acontecimientos que hemos vivido estos días, viendo las injusticias que están aconteciendo alrededor del mundo, viendo el potencial que tienen algunos líderes de países que están desequilibrados y el potencial que tienen para poder hacer guerra y hacer el mal, y sin embargo están en lugares de autoridad, viendo la facilidad que tienen algunos hombres y mujeres de poder hacer el mal y aparentemente no hay quien los detenga. Viendo y observando cómo es más fácil ser malo que ser bueno. ¿Me ayudan los papás con los niños, por favor? Un poquito, que cada papá coja a su niño. Porque es que si están juntos, juegan y es normal. Me ayudan un poquito y podemos predicar. Viendo y observando cómo se confabulan y se unen hombres con unos ideales que lo que traen es destrucción a la sociedad, que lo que traen es terror, que lo que traen es muerte. ¿Y cómo encuentran el camino para hacerlo? Se genera una pregunta, y la pregunta es: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Quién no habrá hecho esa pregunta alguna vez? Pero ¿cómo que Dios no hace algo? ¿Cómo Dios permite que alguien así esté vivo? Quiero que usted se conecte, por favor, con esta prédica, porque ya no somos tan niños. Hay que saber oír palabra de Dios. Y no siempre las prédicas es Dios está contigo, adelante, que tú vences, palabra de fe. No siempre es así. O sea, no se puede crear una fantasía de la palabra. La palabra de Dios es para un mundo real. Estás aquí. O sea, no porque vengas a la iglesia te desconectas del mundo. Precisamente por venir a la iglesia, Dios aún más te alumbra dentro del mundo, para que veas las obras del diablo y el corazón de los hombres. ¿Cómo puede alguien llegar al gobierno teniendo tanta tiniebla en el corazón y el fin de esas intenciones de gobierno es destruir un país? ¿Y cómo que Dios lo permite si hay un pueblo clamando? ¿Cómo es posible que una persona le sea tan fácil hacer daño a otra? Y anda uno queriendo portarse bien, y lo fácil que lo tiene otro para hacer el mal, y luego aparentemente queda impune. Y como que a veces que aún las leyes protegen más al malo que al bueno. Y uno se pregunta, ¿y tú, Dios mío, dónde estás? ¿Cómo que permites esto? El que tenga oídos para oír hoy, que oiga, por favor. Yo sé que usted estaba esperando este culto a ver qué palabra nos traía el Señor. Yo sé que Dios te va a hablar. ¿Qué creen ustedes que es ahora, en este único tiempo, donde hay esta serie de hombres? Donde hay esta serie de acontecimientos y de injusticias. Ya en los tiempos de Jesús
había una pregunta y había una impotencia alrededor de los que estaban de Jesús, y le preguntan, y Jesús explica en una parábola cómo es que puede haber esta clase de gente. Y Jesús lo resume todo en una historia. Porque el que quiere escuchar a Dios, con poco que Dios le hable, lo oye. Pero el que no quiera escuchar a Dios, se llena de soberbia en su corazón y quiere 1000 explicaciones para luego no atender a ninguna. ¿Tú de cuál eres? ¿Cuántas veces necesitas que Dios te hable? ¿Cuántas veces? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Todo lo que Dios ha querido con el hombre es bueno. La voluntad de Dios con Adán y Eva era que crecieran, que se multiplicaran, que fructificaran, que subyugaran la tierra, que comieran del fruto de la tierra, que gobernaran en la tierra, que no se preocuparan nada más que de honrar a Dios con un simple acto, no comer de la fruta del árbol que Dios dijo que no comieran. Pero Dios nunca le dijo, mira que tenéis que venir al culto, mira que tenéis que orar 7 veces al día. No, simplemente no comas de ahí. Y ahora, vive una vida de amor con tu esposa, multiplícate, sé señor de la tierra. ¿Cuál fue el problema del hombre? Querer un autogobierno. Porque detrás de comer de aquello era, yo quiero autogobernarme. Quiero que todo esto sea mío y no quiero rendirle cuentas a nadie. Esa fue la semilla de Satanás en el corazón de Eva. Fue lo que le transmitió a Adán. Y cuando el Señor retira su presencia, cuando el Señor retira su gracia sobre ellos, cuando el Señor retira esa comunión que tenía con ellos, vino Satanás y empezó a sembrar. No sembró en sus cuerpos, sembró en sus mentes, pensamientos y conceptos. Y los pensamientos y conceptos llegan a transmitirse a través de la sangre. Formas, estilos de vida, conductas, maneras, personalidad. Todo eso es transferido porque se ha aceptado unos conceptos y unas ideas inspiradas por Satanás. Jesús dijo que Satanás es padre de mentira, y si es padre es porque puede engendrar. Es al único que se le ha reconocido que puede engendrar, a Satanás, a ningún otro ángel, ni a Miguel, ni a Gabriel, que son las 2 potencias mayores después de Jesús en el cielo. Pero a Satanás sí se le reconoce como padre de mentira. Él puede engendrar en los corazones conceptos, por tanto generar una doctrina de vida. Y eso ha sido transmitido a través de generaciones y generaciones, a través de padres a hijos, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Y el hombre, por decisión, ha decidido ubicarse en diferentes paternidades. Yo me identifico y usted se identifica con la paternidad de Dios. Los que lo crean digan amén. Pero hay quien se identifica con la paternidad del diablo. Y eso es de propia voluntad. El Señor dice, yo no tengo culpa. La culpa de esta clase de personas la tiene Satanás, que ha sembrado en los corazones. Y yo ahora no puedo hacer otra cosa, dice el Señor, porque si tuviese que aplicar justicia, haría más mal que bien a los que amo. Porque yo me pongo.
Imagínense que yo, me pongo yo para no hacer daño a nadie de mi familia. Imagínense que yo me identifico con la paternidad del diablo y hago las cosas que el diablo pone en mi corazón. ¿Cuántos están aquí? Dios te va a hablar, ¿eh? Estas son de las prédicas que luego tienes que volver a escuchar para que el Señor sane tu corazón y traiga entendimiento y te traiga paz a tu espíritu, para que puedas entender los tiempos que te tocó vivir. Imagínense que yo abracé la paternidad del diablo y me gusta ser como es el diablo y hablar como el diablo habla y hacer las cosas que el diablo hace. Imagínense. Y ahora que viniera la justicia de Dios y me aniquilara. Vale, yo me voy al infierno, pero ¿quién sufre en esta tierra? Mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Ellos son trigo de casa, porque si viene traído, allí cada uno velará por su eternidad. No sé si me has entendido ahora. Por tanto, mientras en esta tierra yo dejo que la justicia de los hombres sea la que haga justicia a los hombres, para que luego nunca digan que yo fui quien quité y quien puso, porque yo sigo respetando la voluntad del hombre desde el tiempo primero que fue de Adán. Pero yo no hice esto, como dice el verso 28. Un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Yo no lo hice. Esto lo ha hecho el enemigo. Pero como tú consientes, Señor, no ha podido como ha pasado en esa casa. No ha podido haber una explosión y que todos los terroristas mueran. Y te dice el Señor, pero ¿por qué me echas toda la responsabilidad a mí? Yo quiero que los hombres sean salvos, pero son los hombres los que deciden escoger una paternidad. No me eches a mí la responsabilidad. Yo le he dado al hombre toda clase de bienes en la tierra. Yo pude compartir 15 días con un pastor de África y me decía que donde él vive hay tanto oro que los niños juegan con piedras enteras de oro. Pero como para ellos no les dejan comerciar, no tienen valor. Y yo dije, ¿qué clase de riqueza tiene esta tierra, Señor? Una tierra que nosotros vemos que están pasando tanta necesidad, pues tiene lo suficiente como para vivir en paz. Tenemos un ministerio en Venezuela y tenemos hermanos allí, y cuando ellos te comunican cómo están viviendo, no tienen ni lo más mínimo en básico. Y dices tú, uno de los países más ricos de Centro y Sudamérica, viven en tal pobreza porque Dios quiso o porque el hombre gobierna mal. Entonces no es la culpa de Dios. Condenamos a los líderes de este país porque dan ayudas sociales a los inmigrantes, porque dan ayudas sociales a los árabes, porque dan ayudas sociales a personas que vienen de otro país, y los condenamos a ellos. ¿Y por qué los condenamos a ellos? ¿Por qué no condenamos a las personas que no agradecen eso? Ellos están haciendo bien, están ayudando a las personas. Porque un país que produce y es rico tiene que ser de bendición a todas las personas, porque la tierra es de todos. No sé si estás de acuerdo conmigo en algo, vamos. Lo que no se puede ser es racista, porque entonces no entrarás en el reino de los cielos. Piensa que en el cielo entrarán de toda clase de lengua, tribu y nación. Entonces tenemos que amar a los hombres y orar para que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. No se puede despreciar a alguien porque sea de otra raza o sea de otra religión o porque tenga otra fisonomía. Los cristianos no hacemos eso. Los cristianos oramos y bendecimos a toda clase de personas porque tenemos el corazón de Jesús. Jesús hacía bienes a los hombres. Bienes a los hombres. Y sanaba a todos los oprimidos por el diablo, independientemente si luego iban a seguirle o no.
Pero ¿quién es el que está produciendo en los corazones este tipo de acciones? Satanás. Entonces, cuando usted vea estas cosas, usted no puede decir, Señor, ¿y tú qué haces? No, es ¿qué obra ha hecho el diablo? Esa persona escogió la paternidad de Satanás. Entonces, cuando tú te tienes que parar firme y decir, yo escojo la paternidad de Dios, yo escojo vivir como el corazón de Jesús, amando al Señor y queriendo ser del otro lado. ¿Cuántos están conmigo? Lo que pasa es que cuando no tenemos revelación, no hablamos con propiedad. Lo que te hace hablar con propiedad es la revelación. Si no, uno habla por emoción o por sugestión. Entonces, cuando hay falta de madurez en eso. Mira cómo hablaba Jesús en Juan 17, verso 9. Orando Jesús al Padre, dice, yo ruego por ellos, refiriéndose a sus discípulos. Pero escucha lo que dice, no ruego por el mundo. Estas son palabras de Jesús. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Porque Jesús solo oraba por los suyos. Porque Él no va a orar por aquellos que han abrazado la paternidad de Satanás. Entonces, a una persona que le gusta tener las tinieblas en el corazón, usted va con el Evangelio de Cristo y encima te desprecia. Y Jesús dice, yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que tú me has dado. Porque tú vas a esta clase de personas y encima ellos se dicen tener la razón. Y no puedes perder el tiempo con ellos porque, es más, amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, ¿por qué? Porque sus obras son malas. Y Jesús dice aquí algo tremendo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Entonces, pastor, ¿cómo hay que orar cuando uno escucha a esta clase de personas? Yo oro para que Dios nos libre del mal. Yo oro para que Dios envíe a sus ángeles y nos libre de estar en el lugar equivocado, en el sitio equivocado. Yo oro para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento y vivamos en quietud delante del Señor y no salgamos en una explosión de ira y no nos arruinemos la vida. Yo oro para que venga la presencia del Señor y nos haga de ver donde hay personas que son tóxicas y donde hay personas que se puede estar con ellos. Yo oro al Señor para que sepas estar con personas que te van a producir bien a tu casa, que te van a traer honra a tu casa, y que sepas ver a personas que te van a traer deshonra a tu casa, te van a traer división a tu casa, y que tú tengas esa fuerza de parte de Dios para saber separarte de ese tipo de gente. Pero no para que le hagas guerra, porque los cristianos no hacemos guerra contra los hombres, solo hacemos guerra contra los demonios, sino yo me separo. O sea, yo no ando con este tipo de personas. Pero hay que tener discernimiento. ¿Quiénes son ese tipo de personas que la Biblia le llama cizaña? Que la Biblia le llama cizaña. No está hablando gente de la iglesia. Está hablando aquí en esta parábola de gente que está en el mundo. ¿Sabes que se ha demostrado que fue un error hacer guerra contra Saddam Hussein? Ha sido un error por parte del gobierno de Estados Unidos, porque por lo menos ese mal estaba controlado. No sé si me explico. Era como un foco de pus concentrado. Al explotarlo, toda esa pus se dispersó sobre toda la nación. Mira cuántas células se levantaron. ¿Veis lo que significa arrancar afuera de tiempo la cizaña?
han hecho más mal que bien con derrocar ese gobierno. Y se han dado cuenta ahora y lo han reconocido. No tenían que haber hecho guerra. Entonces hay veces que nosotros creemos que la solución está en la violencia de parte de Dios para que le quite la vida según qué persona. No. ¿Sabes que hay gente que está orando para que este presidente de Venezuela muera? Pero los hombres espirituales decimos, no, Señor. No, que todo sea de una forma legal y por una vía que no produzca una guerra civil. Porque hay mucha gente a favor de Maduro y hay mucha gente que puede entender que ha sido asesinado y puede haber una guerra civil. Eso significa quitar la cizaña fuera de tiempo. Hay que esperar los tiempos de Dios. Por eso los hombres de fe, ¿qué hacen? Siguen orando y siguen orando y siguen orando. El cristiano tiene que entender que tienes que tener una percepción espiritual de las cosas, no natural. Porque el hombre no ve el presente, pero Dios ve el futuro. Y Jesús dice aquí, fíjate qué expresión, yo no ruego por el mundo, yo ruego solo por ellos. Yo no puedo desear que la gente que abrazó la paternidad de Satanás prospere. ¿Sabes por qué? Porque ellos no quieren la prosperidad de Dios. Yo ruego por tu prosperidad, yo ruego por tu salud, yo ruego por tu bienestar, porque tú eres trigo de Dios. Yo oro por el trigo, yo no oro por la cizaña. Porque el fin de la cizaña en el final de los tiempos, dice la parábola, que será echada al fuego. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando tú veas una persona que abrazó la paternidad de Satanás, tú tienes que quedarte quieto, bajo una quietud de paz, pero decir, te espera el fuego, tú eres cizaña. Y hay personas que tú le estás hablando de una vida de integridad, de pureza, de una vida de honestidad, y creen que la vida pecaminosa es más fácil para ser feliz. Y por más que le hablas no te hacen caso, por más que le hablas El asunto es que abrazaron la paternidad del diablo. Hay que dejarlos. ¿Estás conmigo? Un poquito más adelante, en el verso 15 al 17, Jesús sigue orando por sus apóstoles. Préstame atención, por favor. Y ahora le dice el Señor Jesús a su Padre, que lo está oyendo. Y ahora le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero apunta Jesús, apunta alto, con revelación. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y yo quiero hablarle ahora al corazón de la iglesia. Hay veces que tú te pones a orar pidiendo por justicia. No sé si aquí habrá alguien que lo haya hecho. Te pones a orar pidiéndole a Dios explicaciones. Te pones a orar diciendo, bueno, Señor, ¿dónde está el que tú estás con la iglesia? Y hay un silencio de parte de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que a veces que nosotros nos olvidamos que una cosa es el deseo de Dios con los hombres, que es bueno para todos, los que lo crean digan amén. Y otra cosa muy diferente es que los hombres quieran reconocer a Dios y quieran aplicar la voluntad de Dios en sus vidas. Hay algunos que quieren y hay otros que no quieren. Y los que no quieren generan una influencia porque quieren que los demás hagan lo que ellos hacen. Entonces se genera una corriente que a medida que muchos se van identificando con esa corriente, la masa va creciendo.
ahí Dios no puede hacer nada. Ahí Dios no puede hacer nada. Y tú te pones a orar y Dios te dice, no te puedo llevar a otro planeta, porque no hay otro planeta habilitado para que tú vivas. Tienes que luchar para poder vivir en este tiempo, en el planeta este. Por eso dice, no te ruego que los quites del mundo, porque no hay otro mundo donde el cristiano pueda vivir. Solamente cuando parta de la tierra a la Nueva Jerusalén. Ay, yo no sé si tú estás entendiendo el nivel de esta palabra. ¿Sí? Pero dice, pero que los libres del mal, Padre. Porque de la misma manera que Gedeón sacudía el trigo en el lagar, mientras que los enemigos de Israel pisoteaban sus campos y su pueblo vivía en cuevas, él vivía aparte. Eso es una enseñanza de cómo puede vivir el cristiano en los tiempos que le tocó vivir. Tú puedes vivir en santidad, tú puedes vivir en una comunión con Dios. Dios puede sorprenderte y proveerte y prosperarte en medio de un contexto de pobreza, de escasez, en un contexto que te tocó vivir de crisis. Aún Dios ahí te puede prosperar a través del ejemplo de Gedeón. Dios puede librarte del mal, aunque todo lo que te rodea esté mal. No sé si te estás entendiendo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, dice Jesús. Yo no estoy de acuerdo con las leyes que está sacando Satanás de su corazón, implantándolas en los gobiernos. Yo no estoy de acuerdo, pero Dios no me puede sacar del planeta Tierra. Yo tengo que vivir aquí, tengo que seguir criando a mis hijos aquí. ¿O tú no? Pero no porque la corriente sea grande, no porque haya una masa mucho más grande que esté a favor de esas doctrinas diabólicas, significa que yo tenga que desistir porque no veo la respuesta de Dios. Espérate, que la cizaña y el trigo al final de los tiempos será separada. Ten esa paciencia santa y que entiendas que las cosas no quedarán impunes en el día del juicio final. Dios está a las puertas de decirle a su hijo, te tocó ir a por la iglesia, tráete primero a la iglesia y luego iremos a hacer guerra contra los hombres. Y entonces vendrá la ira de Jehová. Y luego veremos a ver el último que ríe, cómo ríe. Porque no te olvides que nuestro Dios también es Dios de guerra. Y la ira de Jehová todavía no está conocida del todo. Pero ahora Dios dice, espérate. O sea, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, porque perfeccionado para poder darnos salvación y llevar a cabo el plan que el Padre trazó. Dice claramente por aflicciones. ¿A través de quién vienen las aflicciones? A través de la cizaña. Es la cizaña la que aflige al trigo. Es la cizaña la que quiere ahogar la raíz del trigo. Es la cizaña la que se quiere beber el agua de la tierra que le pertenece al trigo. Jesús se queda mirando a una cizaña que le creció en medio de su manojo de trigo y le dice, por un beso, con un beso me entregas, cizaña. Pero yo no te puedo aplicar ahora la cosecha. Deja que el tiempo y mi Padre coseche. La cosecha se dio. Ya sabemos dónde fue Jesús y ya sabemos dónde fue Judas.
las aflicciones que le toca al trigo vivir es por medio de la cizaña, por medio de ese tipo de gente que sin nosotros buscarlo o sin nosotros quererlo, la cizaña. Pero lo que pasa es que Dios te dice, en medio de la tribulación, tú tienes la capacidad de perfeccionarte y hacerte más puro. Porque el que tiene el problema de que no sabe cómo eres por dentro eres tú. Yo sí sé cómo eres por dentro. Tú no te conoces a ti mismo. Solamente te conoces no a través de las victorias, sino a través de las luchas y las derrotas. Ahí es donde sale lo que hay dentro de los hombres. Si estás de acuerdo, di amén. Y este verso de Hebreos lo dice claramente porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y no entras en ese espíritu de queja que no provoca nada bueno. ¿Crees que la queja te va a abrir los cielos? Te los cierra. ¿Crees que la queja va a bendecir tu tierra? La maldice. ¿Crees que la queja te abrirá puertas? Te las cerrará. Dice así Pablo a la iglesia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y dice en el último verso: no contristéis. Y no contristéis, o sea, la palabra ahí, aquí, significa que el verso anterior va ligado a este. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, escucha esto, para el día de la redención. Cuando tú te olvidas que eres trigo y te olvidas qué significa la persona que es cizaña y dejas salir esas expresiones, contristas al Espíritu Santo, porque pierdes tu identidad cuando te mezclas en esos juicios, cuando te mezclas en esas palabras, cuando dices esas cosas porque ves las injusticias y hablas y dices: si yo fuera, si yo tuviera. Estás contristando al Espíritu Santo, porque un cristiano sabe a qué identidad se ha aferrado, y esa es la identidad de nuestro Padre Celestial. Y es que Jesús nunca se mezcló con los asuntos de gobierno de los hombres. Él lo que hacía es que oraba y dejaba que Dios lo librara del mal. ¿Sabes qué pasó 70 años después que Jesús fue muerto y resucitó y fue a los cielos? Se levantó el general Tito y trajo una revolución a Jerusalén y incendió Jerusalén, derribaron el templo, saquearon el templo, murieron más de 1,5 millones de judíos. Y se cumplió aquella palabra que dijeron los judíos: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No fue Jesús. Jesús no aplicó justicia. La vida aplicó justicia. ¿Qué creéis? ¿Que esto va a quedar impune? El mal que están haciendo los dirigentes de las naciones a sus propios conciudadanos, el mal que está haciendo la persona que vive a tu lado, el mal que está haciendo ese tipo de personas que están trayendo muerte y tristeza a la sociedad, ¿crees que va a quedar impune? ¿Tú crees que al final de los tiempos no se levantará el Señor y mandará a sus ángeles separar el trigo de la cizaña? ¿No lo crees tú eso? Por eso los cristianos nos mantenemos en la presencia de Dios con un corazón sano. No nos dejamos contaminar y de nuestra boca no salen palabras de maldición. Pues son esto, pues son lo otro. No puedes entrar ahí, porque te estás mezclando con la cizaña y tú eres trigo. Alguien que tenga fe diga: yo soy trigo. Yo sé que mi sitio está en el granero, dilo. Yo no iré al fuego. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo es ese día? ¿Cuándo es ese día? Ese día es cuando partamos de esta tierra y nos vayamos con el Señor, o bien sea por arrebatamiento, o bien sea por muerte natural. Entonces allí seremos
Oh, premiados, dice la palabra, y coronados. Y dejemos que el tiempo y la justicia de Dios, que no va a pasar, le dé a cada uno su paga según sus obras. Amén. Póngase de pie conmigo. Bueno, yo no sé si a alguien le bendijo este mensaje. Cierra tus ojos y vamos a levantar una oración. Padre y soberano Dios de toda gloria, en estas horas, Señor, tu iglesia, tu pueblo, tu siervo, oramos a ti, Señor, con esta mentalidad de trigo. Somos trigo. Hemos abrazado tus principios, tus leyes, tu conducta, Señor. No tenemos culpa de lo que otros hombres hagan, porque ellos escogieron ser cizaña. Pero en esta hora, Señor, te rogamos, líbranos del mal. Por favor, ore usted conmigo también. Líbranos del mal, Señor. Líbranos de muertes prematuras. Líbranos de hombres malos que nos quieran hacer daño. Líbranos, Señor, de todo ambiente destructivo para nuestros hogares. Danos sabiduría para saber estar entre los hombres en esta tierra. Danos luz y entendimiento para saber ver a las personas que son tóxicas, Señor, que lo que traen son males a nuestras casas. Danos entendimiento y discernimiento, Señor, para poder mantener la paz en nuestros hogares. Líbranos, Señor, de que nuestra boca sea un altar del diablo y que por nuestra boca solo salga palabras de vida, de amor y bendición. Y ahora yo bendigo a tu pueblo y declaro tu gracia sobre ellos. Que tu bendición los alcance y que tus ángeles los guarden y los libren del mal. Y oro por los enfermos y por los familiares, Señor, de los que están aquí, que puedan estar enfermos. Envío la palabra de sanidad y reprendo todo espíritu de enfermedad y dolencia. Y declaro sobre ellos el bien de Jehová, la salud de Jehová, la bendición de Dios, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que está necesitado de sanidad, oh Padre, ahora enviamos esa palabra de salud, enviamos esa palabra de sanidad. Hoy te rogamos, Señor Padre, también por esas personas que han quedado heridas en el atentado. Enviamos la palabra de sanidad, que se recuperen pronto, Padre, y que vuelvan a sus hogares, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: mañana te espero aquí a las 7:30 para interceder, y el jueves hay culto a las 7:30. Abraza a alguien y que Dios te bendiga. No te olvides que el próximo domingo hay Santa Cena. Dios te bendiga.